Shabbat Shalom, hermanitos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga. Bienvenidos a esta nueva enseñanza. Hoy vamos a hacer la porción 26 de lo que venimos leyendo la Torá, ¿no es cierto? Estamos estudiando el libro de Vayikra, de Levíticos, y hoy vamos a analizar y estudiar un poquito la porción 26, es Shemini, que sería octavo. Amén. Esta porción se encuentra en Levítico 9, del versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 47. Amén. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración y la bendición por la Torá. Amén. Vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud Hesed Hei noten hatorá. Bendito eres tú, Yud Hesed Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito seas tú, Yud Hesed Hei, el dador de la Torá. Amén. 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 Y ahora vamos a hacer entonces una pequeña tefilá para dar comienzo a esta enseñanza. Abacadosh, Señor Todopoderoso, Melech Haolam, venimos ante ti, Señor, a pedirte, Señor, que nos acompañes en este día, Abacadosh, que nos acompañes, Señor, para llevar tu palabra, para poder tener sabiduría, entendimiento, Señor, y que tú pongas tus palabras en nuestra boca, Señor, para que de nuestra boca no salgan cosas que no son de tu procedencia, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría y entendimiento para aquellos que están del otro lado escuchando y viendo estas enseñanzas, Señor, para que ellos puedan discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, Señor. Muchas veces, como humanos, fallamos, Señor, y nos equivocamos, nos ponemos nerviosos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos corrijas, que tú nos guíes, Abacadosh, así como nos guías, Señor, con tu Torá, con tu misericordia, Abacadosh. Te pedimos, Señor, que obres en este día, Abacadosh, y te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio que tenemos, Señor, para poder enseñar y escudriñar tu palabra, Abacadosh, así como tú nos ordenaste, Señor, de Shabbat en Shabbat, Señor, estudiar de tu palabra, estudiar de tu Torá, Abacadosh. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes, Señor, por todos aquellos, Señor, que van a poder aprender, Señor, y escudriñar tu palabra. Te pedimos bendición, Señor, para todos aquellos que escuchan esta ministración, Señor, y que nos acompañe, Señor, en este momento. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Bien, como decíamos, estamos comenzando la lectura y estudio de esta porción que es la porción número 26, como lo había dicho Marcelo al comienzo, que lleva por nombre Shemini, que significa octavo, y se encuentra en Levítico 9 al 11:47. Amén. Amén, amén. Venimos recordando que esta es la tercera parte del libro, de la tercera porción del libro de Levítico, el libro de Vayikra, ¿no es cierto? Comenzamos la primera porción con que se llama, la parashá se llama Vayikra, así como se llama el libro, y veníamos viendo cómo el Eterno nos iba indicando y mostrando todo el sistema de ofrendas que tenía que ser el pueblo, ante el Eterno. Y la semana pasada aprendimos y estuvimos estudiando Tetzab, que esa es ya la porción donde nos enseña sobre las ofrendas de parte del sacerdocio, de parte de los sacerdotes, del pueblo levita. Amén. En esta porción donde vimos todo lo que era el sistema de ofrenda para el servicio sacerdotal,
También allí vimos lo que era la consagración de los sacerdotes, como el Eterno ordenó a Moshe que consagrara a Aarón y a sus hijos para comenzar con el servicio sacerdotal. También vimos que en esta porción, ¿no es cierto?, al final de esta porción, les ordena a Moshe que tenían que quedar por 7 días a la puerta del tabernáculo, y es decir, a la puerta, perdón, de la tienda de reunión, que es llamada así, tienda de reunión. Y es así hicieron los hijos de Aarón, tanto Aarón y sus hijos, como Moshe les ordenó, así como el Eterno le había ordenado a Moshe. Y bueno, esta porción justamente comienza así, con el nombre de octavo, porque es decir, luego de estos 7 días de que ellos permanecen, ¿no es cierto?, a la entrada de la puerta de la reunión, vamos a ver que comienza así: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, ofrecerlos delante de Yud-Heh-Vav-Hei, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yud-Heh-Vav-Hei, y una ofrenda amasada con aceite, porque Yud-Heh-Vav-Hei se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Yud-Heh-Vav-Hei. Entonces Moisés dijo: esto es lo que Yud-Heh-Vav-Hei lo que mandó Yud-Heh-Vav-Hei a hacerlo, y la gloria de Yud-Heh-Vav-Hei se os aparecerá. Vamos a ver algo muy importante que nos está señalando acá, que por obedecer esto, es que ellos iban a estar en presencia del Eterno, es que ellos iban a poder ver la gloria del Eterno aparecer. Bien, con lo que vamos a comenzar es con lo que dijimos al principio con respecto al octavo, que el octavo, ¿qué es lo que nos está indicando? Un renuevo, un reinicio. Ellos estaban comenzando el servicio sacerdotal en esta porción, y lo vemos, ¿no es cierto?, porque luego de esos 7 días que ellos estuvieron en la puerta del tabernáculo, como lo ordenó el Eterno, después de esos 7 días de consagración de Aarón y de sus hijos, al octavo día comienza este sacerdocio. Y vemos, diríamos, la importancia de ese número. Digamos, nosotros sabemos que hay unos cuantos números dentro de las escrituras que toman relevancia, que son muy importantes. Vemos, por ejemplo, como el 7 días, si el número 7 es una demostración de perfección dentro de las escrituras. Vemos que el Eterno en 7 días hizo la creación. 7 representa la perfección, 7 son días de la semana. Lo que llamamos primer día nos indica un nuevo comienzo, que es el octavo día. Qué importante también esto del octavo, de ese renuevo, de recomenzar, de volver a empezar algo. Entonces, qué importante, tenemos que tener muy en cuenta cómo comienza esta porción. Bien, algo que vemos también con respecto al número 8, al día octavo, que es el nombre de esta porción, el Sheminim. Yeshua resucitó en un octavo día. Esto lo traemos también del mundo, que siempre se piensa, no, que Yeshua resucitó en un domingo, y sabemos que los nombres de los días, o sea, no tienen nombres en la escritura, sino números.
recordemos, como Marcelo lo decía, son 7 días los de la semana, y luego de Shabbat, que es el séptimo día, que es el día de reposo, viene lo que conocemos por primer día, que es el octavo día, y es en ese día en el que Yeshua resucitó. Algo también importante, al octavo día de cuando los niños nacen, la ordenanza es que se los debe circuncidar. Esto lo encontramos en Génesis 17:12. Algo también importante con el número 8. 8 fueron las personas que salvaron en el diluvio. Eso lo encontramos en Génesis 22:23. Y también algo muy importante es la fiesta de Sukkot, al octavo día de esta santa convocación, es lo que nosotros conmemoramos como el Shemini Atzeret. Esto lo encontramos en Levítico 23, 36, y que esto nos señala un inicio, un nuevo comienzo. Y no es nada casualidad. De hecho, cuando se comienza con digamos, con el octavo día, después del octavo día se comienza nuevamente el nuevo ciclo para hacer lo que es la lectura de la Torá, el estudio de la Torá. Entonces, todo nos va indicando en la escritura que todo tiene que ver con todo, está relacionado. El 8 está indicando eso, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Y vean que no es, para el Eterno no es casualidad todas estas cosas. Estamos a punto de comenzar año nuevo, como lo ordena en la escritura, y vemos que este año nuevo va a ser justamente un día 8 también, así que vemos la importancia del 8, que nos está señalando un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Amén. Amén. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, que se le ordenó para ese octavo día. Vemos que, diríamos, el sumo sacerdote tenía que traer para expiación por el pecado, tenía que hacer una ofrenda de acción de gracias, y luego por todo el pueblo, digamos, este era el orden en el cual Aarón tenía que traer y expiar sus pecados, hacer una ofrenda de gracia, de agradecimiento, y luego hacer esto mismo con el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver algo muy importante, estas cosas que se le pide a los sumos sacerdotes, como decía Marcelo, esta ofrenda de expiación de pecado, es decir, que de perdón de pecado, ¿no es cierto? Y todas este tipo de ofrendas que se le pide y luego se le pide al pueblo. Vamos a ver que hay una diferencia con respecto a lo que conocemos con el orden de Melquisedec, esta diferencia entre el servicio sacerdotal levítico y el orden de Melquisedec. Y así nos narra Hebreos 7 del 22 al 27. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecados, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por su pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vemos algo muy importante, y que la escritura aquí es bastante clara, nos está señalando y nos está diciendo cuál es la diferencia con el primer servicio sacerdotal, es decir, cuál era el defecto de los primeros sumos sacerdotes. Es decir, que esto, ¿por qué tenían defectos? Porque ellos tenían que, no eran perfectos, eran hombres, ¿no es cierto?,
como cualquier otro hombre, ¿no es cierto?, que tenía pecados, tenía errores, tenía defectos, se equivocaba, entonces tenía que presentar también expiación por sus pecados, ofrendas por sus pecados, sacrificios por sus pecados, pero Yeshua no tenía pecado, él no era humano, no era un hombre común como hoy en día se lo está llamando, como hoy en día se le está quitando hasta la autoridad y se lo está señalando como un hombre más, como una persona más, y vemos que la escritura es bastante clara. Si nosotros vamos a quitar toda autoridad a Yeshua, si vamos a decir que Yeshua fue solamente un simple hombre, pues debemos de quitar todo el Brit Hadashah y no creer en Yeshua, porque ya lo estamos desestimando con el solo hecho de pensar o de decir esto, de quitarle autoridad, de quitarle, de compararlo, perdón, como a otra persona, como a un hombre común, y vemos que aquí el libro de Hebreo nos está señalando esa gran diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? Estos sumos sacerdotes no solamente que tenían que presentar expiación por el pecado, sino que no duraban, el servicio sacerdotal de los sacerdotes no duraba siempre porque morían, ese era el primer defecto, morían y tenían que nombrar a otros sumos sacerdotes. En cambio, Yeshua, si bien murió en la cruz, murió en el madero, pero él resucitó y es eterno. ¿Por qué? Porque él es la imagen visible del Todopoderoso, entonces su sacerdocio es eterno. Entonces no podemos deshabilitarlo o desacreditarlo diciendo que es un hombre común, diciendo que no tiene autoridad, cuando vemos que su sacerdocio es eterno, que él es eterno porque él es la misma imagen visible del Todopoderoso. Amén. Amén. Bien, y haciendo esto todo conforme a lo que Yod-Heh-Vav-Heh había ordenado, vamos a continuar con el estudio en Levítico 9, 22 al 23. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación de holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Yud-Heh-Vav-Heh, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí vemos algo también muy importante, que si hacemos todo conforme a lo que el Eterno nos ha ordenado en su escritura, por medio de su palabra, vamos a ver la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh, vamos a estar en su presencia. Entonces, ¿cuál era la importancia? ¿Qué es lo que habíamos aprendido en las porciones anteriores? Cómo debíamos llegar y acercarnos a la presencia del Eterno. Entonces, habíamos aprendido todo el sistema de sacrificios con respecto a la ofrenda de Hatá, de Hasham, el holocausto, o la Olam, la Minjá, me estoy olvidando, la Shelamim, perdón, bueno, todo ese tipo de ofrendas que había que presentar para llegar a estar en la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las cosas fundamentales para estar en su presencia, para poder ver la gloria del Eterno, para recibir al Eterno en nuestras vidas? Es primero hacer una expiación por nuestros pecados, pedir perdón por nuestros pecados, dar gracias en todo, y la gloria del Eterno aparecerá para nosotros. Vemos que todo esto es muy importante para nuestras vidas, porque si no hacemos conforme a lo que el Eterno nos ha ordenado, no veremos la gloria del Eterno. No tendremos, el Eterno no escuchará nuestras oraciones. Eso también lo pueden encontrar en el libro de Isaías,
Él también, ahí habla también en Isaías 1 de que el Eterno le parecen detestables y abominables todos los holocaustos, todos los sacrificios, pero ¿por qué? Porque no obedecían a las ordenanzas del Eterno. No era porque el Eterno estaba desestimando los sacrificios, sino porque ellos a pesar de que parecía que llevaban una vida santa, ellos tenían pecados, ellos transgredían, ellos no guardaban, no hacían conforme a la voluntad del Eterno. Y vemos que es importante esto para que nuestras oraciones sean escuchadas. Esto lo encontramos en Proverbios 1 del 28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yud-Heh-Bat-Hei, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Amén. Reprensión, perdón. Entonces vemos cómo justamente lo que decía recién Ivana, el Eterno nos desestima cuando nosotros no somos obedientes, cuando desestimamos la sabiduría, cuando no tememos al Eterno, cuando muchas veces caemos en errores de seguir lo que nos están enseñando hombres sin escudriñar, poniendo como por delante las cosas que dicen, que dicen los hombres por delante de la Torá, por delante de lo que el Eterno nos dice. En Proverbios 15:26 también nos dice, abominación son a Yud-Heh-Bat-Hei los pensamientos del malo, más las expresiones de los limpios son limpias. Entonces vemos cómo nosotros cuando estamos con maldad, pensando cosas malas, el Eterno no nos va a escuchar. Cuando nosotros somos desobedientes, el Eterno no nos va a escuchar. Cuando nosotros anteponemos cosas carnales del mundo, el Eterno no nos va a escuchar. Siempre nosotros tenemos que tener obediencia, es lo que a lo largo de toda la Escritura el Eterno nos pide, nos exige la obediencia. Amén. Amén. Bien, ahora nos vamos a avanzar, vamos a ir al capítulo 10, donde tenemos lo que es el pecado de Nadab y Abiú. Esto lo encontramos en Levítico 10, del 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yud-Heh-Bat-Hei fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Yud-Heh-Bat-Hei y los quemó, y murieron delante de Yud-Heh-Bat-Hei. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló Yud-Heh-Bat-Hei diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. También vemos algo muy importante con respecto a obedecer a la palabra del Eterno, o poner primero palabra de hombre antes que la palabra del Eterno. Vemos cuál es la importancia, ¿no es cierto? Y vemos que ellos se acercaron, porque justamente acercarse con fuego extraño nos está señalando eso. Cuando nos queremos acercar al Eterno con fuego extraño, es decir, con cosas que Él no ha mandado. ¿Cuántas veces? Recordemos que nosotros venimos, hemos despertado en la dispersión, venimos donde se nos habían enseñado las escrituras mal, aprendimos cosas, ¿no es cierto?, que no venían en la palabra. Creíamos que celebrábamos al Eterno festejando en Navidad, creíamos que celebrábamos a Yeshua, que le celebrábamos el cumpleaños a Yeshua en Navidad, y desconocíamos de dónde se había originado todo esto, quién inventó todo esto, quién impuso ese día. Desconocíamos todas estas cosas. Veníamos de un mundo donde descansábamos un día domingo, donde teníamos por santo
el día domingo, cuando esto no era así, porque desconocíamos quién había cambiado esas cosas, quién había impuesto esto. Todas estas cosas las desconocíamos y creíamos que nos acercábamos al Eterno con esto, pero en realidad nos estábamos acercando con fuego extraño, en realidad estábamos acercándonos con cosas que Él nunca había mandado. ¿Cuántas veces quisimos hacíamos, ¿no es cierto? Adornábamos los arbolitos pensando que era para el Eterno. Esto el Eterno no lo había ordenado. Y cosas como estas, muchas, los que venimos del catolicismo también, adorando imágenes, postrándonos delante de imágenes, delante de estatuas, creyendo que así nos acercábamos al Eterno, pero estas no eran cosas que el Eterno había ordenado, no eran cosas que Él había mandado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Si nosotros nos vamos a acercar al Eterno con cosas que Él nos mandó, pues esto es lo que recibiremos. ¿Qué recibió Nadab y Abiú? Muerte. Nosotros, ¿qué recibíamos? Cuando nos acercábamos no recibíamos nada de Él, es decir, estábamos muertos ante Él, estábamos en pecado, estábamos muertos. Entonces, de eso es lo que se trata, justamente eso tenemos que tener cuidado cuando aquí estamos escuchando solamente la Torá, solamente la palabra del Creador, o nos estamos yendo tras doctrinas de hombres, siguiendo mandamientos de hombres. Yo entiendo, hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho de la amada casa de Judá, y eso no quiere decir decir a lo que voy a decir, no quiere decir que estoy odiando y que tengo un odio o un celo o un antijudaísmo o nada que ver, o sea, no se trata de eso, sino que recordemos algo, ellos aún no han despertado, ellos tienen la Torá, estudian Torá, guardan Torá, pero ellos no se les ha caído un velo, ellos no reconocen a Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿a qué me voy a ir a aprender yo de allá? De cosas donde ellos no se les ha despertado, digamos, no les ha amanecido porque no han tenido todavía eso. Ellos despertarán, ellos ya verán, ya entenderán. Entonces, ¿cómo yo me voy a ir a seguir y a poner bajo doctrina o mandamientos rabínicos cuando tengo un sumo sacerdote que es Yeshua, un solo rabí tengo que es Yeshua? Amén. Bueno, esto también ocurrió, esto lo vamos a encontrar en la Haftará, no la vamos a leer, está en 2 de Samuel 6, va desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, 17, donde nos narra sobre la muerte de Usa, que era uno de los sacerdotes, ¿no siendo encargados de trasladar el arca del pacto. Esto recordemos que David fue que intentó, ¿no es cierto?, trasladar el arca a Jerusalén. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, la mayoría creo que conocemos esta historia, ¿no es cierto? Cuando ellos, en lugar de cargar, de obedecer como se les había ordenado trasladar el arca, de hecho, el arca se la había preparado de una manera especial para el traslado, pero ellos decidieron ponerla en un carro para que facilitar el traslado, y esto no es lo que había ordenado el Eterno. Bueno, como consecuencia viene la muerte de Usa. Y algo que también encontramos similar con respecto a tratar de acercarnos con cosas engañosas al Eterno. Esto también lo encontramos con Ananías y Zafira. Cuando ellos mueren, ellos intentan también acercarse al Eterno con mentiras, con engaño. Y bueno, Pedro los enfrenta a ellos, bueno, y bueno, ya también la mayoría conocemos esa historia y se lo vamos a encontrar en Hechos 5 del 1 al 11. Exactamente. Entonces vemos cómo, yo acá quería aclarar algo porque recién vos lo comentabas,
Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de las doctrinas extrañas, a la hora de doctrinas de hombres, a la hora de... El Eterno nos ha llamado, nos ha mostrado, nos está mostrando y nos está enseñando día tras día. Vamos aprendiendo de su escritura, de su Torah, y Él nos va dando discernimiento para comprender y entender todas esas cosas. La semana pasada descubríamos los de la grasa, que habíamos malinterpretado, y así, cada vez que estudiamos las porciones, Él nos va dando sabiduría y entendimiento, y nos va ayudando con el discernimiento necesario. Lo que veía, justamente lo nombraba recién Ivana, justamente la amada casa de Judá tiene un tema con el Mesías, con Yeshua HaMashiach. Y del otro lado, en contrapuesta a esto, los cristianos, tanto evangélicos como católicos, ya reconocieron a Yeshua, pero sin embargo no aceptan la Torá o no quieren hacer lo que la Torá dice. Entonces, de los dos lados tenemos esos errores, esos problemas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en la matemática, ¿no es cierto? Cuando hay una regla que justamente el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos esta ecuación. Sabemos que la Torá es lo que la palabra nos ha dejado el Eterno. Sabemos que Yeshua es el Salvador, ¿no es cierto? Y si en la ecuación tenemos estos dos factores, nuestro producto, nuestro resultado será la salvación, será la vida eterna, será la promesa que nos trajo el Adón para vida eterna. Ahora, si en esta ecuación nos falta alguno de los dos factores, no vamos a llegar al mismo resultado. Por eso tenemos que tener cuidado en las doctrinas que nosotros aprendemos, que escudriñamos, que escuchamos, a las cuales obedecemos. Porque si nosotros nos quedamos con el cristianismo, con el catolicismo y con el evangelista y con todo eso nuevo, no hacemos caso a la Torá porque ellos enseñan a que la Torá está abolida. Creen en Yeshua, pero no hacen caso a la Torá. Entonces el resultado no es el mismo. No va a ser el mismo resultado porque en la ecuación nos falta un factor. En cambio, la amada casa de Judá es lo contrapuesto. Tienen la Torá, viven la Torá, la guardan, pero no creen en Yeshua. Entonces la ecuación tampoco va a dar el mismo resultado que si tenemos los dos factores. Cuando falta alguno de los factores, cualquier enseñanza de estas dos doctrinas, de estas dos líneas, si no tienen en cuenta alguno de estos dos factores, nos van a llevar a desviarnos de la Torá, a desviarnos de lo que el Eterno nos pide. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando nosotros nos desviamos, aprendemos y reproducimos todas esas cosas y las ponemos en práctica, pero estamos trayendo fuego extraño a la presencia del Eterno, tanto sea por las celebridades, por las fiestas, por distintas tradiciones de la amada casa de Judá. Yeshua mismo los pone en evidencia cuando los enfrenta y le dice a los fariseos: ustedes bien hacen con diezmar la menta, el comino, pero se olvidan de la misericordia. Le está dando los dos factores. Hay que tener muy en cuenta eso. Nosotros tenemos que ver y escudriñar, discernir, entender. Cuando hay algo que es tradición de hombre y va en contra de la Torá o no está escrito en la Torá, nos va a llevar a malos caminos, nos va a desviar de la verdad, porque su verdad es la Torá. Él es la verdad, el camino y la vida. Yeshua lo dijo. Nosotros no podemos hacer esa ecuación dejando a alguno de estos dos factores afuera, porque el resultado no va a ser la vida eterna. Vamos a tener otro resultado. Entonces tenemos que entender eso. Es muy importante esta pequeña enseñanza, esta pequeña introducción en esta parte de la porción
de lo que sucedió con Nadab y Abiú. Tenemos que entenderlo, tenemos que darnos cuenta. Muchas veces cuando seguimos tradiciones de hombre que no están especificadas en la Torá, nos van a llevar lejos, vamos a traer ese fuego extraño, esa tradición va a ser un fuego extraño en la presencia del Eterno. ¿Y cuál es la consecuencia de ese fuego extraño? La muerte. ¿Acaso Yeshua no le dijo a aquellos que le dijeron, Señor, Señor, sacamos demonios en tu nombre, echamos demonios fuera en tu nombre, hicimos cosas en tu nombre? Y él les va a decir, no, yo a ustedes no los conozco, lárguense de aquí, los va a echar. Sin embargo, ellos hicieron algo, sí, estaban haciendo algo, pero lo estaban haciendo mal. Y ahí Yeshua mismo está reprendiendo a esas personas. Yeshua nos enseña que tenemos que obedecer, ser obedientes, por más que tengan un montón de cosas, de títulos, de sabiduría, de años estudiando la Torá. Muchas veces la amada casa de Judá, al no tener a Yeshua en esta ecuación, cae en falsas doctrinas, cae en falsas enseñanzas, se aleja de la verdad. Amén. Amén. Y justamente con respecto a eso, que no tenemos que desobedecer lo que el Eterno fue muy claro en la Escritura. Es decir, ellos tenían que mantener el fuego encendido, pero el fuego se había encendido desde el cielo, es decir, lo había encendido el mismo Eterno, y esto lo podemos ver acá en esta porción, ¿no es cierto? Pero ¿qué hicieron ellos? Trajeron fuego de afuera, fuego extraño, algo que el Eterno no había ordenado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado de esto. Y vemos que en Deuteronomio 4:2 nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, porque, para que guardéis los mandamientos de Yud-Heh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Es decir, es muy claro su palabra, no tenemos por qué añadirle, no tenemos por qué quitarle, no tenemos por qué cuestionar, no tenemos por qué pensar, no, pero es que me parece que es así, me parece que el Eterno aquí no fue bien claro, entonces yo para darle claridad voy a traer tal interpretación de tal rabino y le voy a dar esta claridad porque aquí no fue bien claro. Estamos cuestionando la palabra del Eterno y eso no, amados, eso no es lo que el Eterno nos ha ordenado en su Escritura. Vemos que algo que nos parece, quizás les parezca, a algunos les parezca algo muy tonto porque trajeron fuego de afuera, ¿cómo van a morir solamente por eso? ¿O cómo van a morir porque solamente cargaron en un carro el arca? Es que son simple mandamiento. Yeshua dijo, yo no vine a abolir ni la Torá ni los profetas, vine para cumplir. ¿Y qué dijo? Hay de aquel al que enseñe a guardar, a no guardar hasta el más mínimo de estos mandamientos. Entonces, por más que nos parezca muy tonto, muy pequeño, no importa, es la palabra, no nos tiene que parecer así. Es la palabra del Eterno. Aunque parezca muy pequeño el mandamiento o muy insignificante, no importa, es una ordenanza del Eterno y el Eterno la manda así, pues así la tenemos que hacer, así la tenemos que cumplir. Miren, por esto que les parezca insignificante, es que por esto es que tenemos estos hechos como ejemplos en las Escrituras. Ellos murieron por no obedecer, y algo que nos parece simple. ¿Acaso, inclusive, no solamente en este hecho de Nadab y Abiú, sino en el otro hecho de Samuel también? Digamos, ¿qué es lo que quisieron hacer? Justamente trasladar el arca con un medio de transporte que no había sido ordenado por el Eterno. Sin embargo, tuvo una ruptura y esta persona, por salvar el arca para que no toque suelo, él la sostuvo y no estaba haciendo nada malo. Pero sin embargo, todo el hecho, el accionar de haber desobedecido al Eterno, miren la justicia del Eterno.
Muchos lo llaman el Dios malo del Antiguo Testamento que mataba a la gente, pero no, el Eterno es justo, porque el Eterno había dado una orden muy simple. El arca se tenía que trasladar de la manera que lo hacían los levitas. ¿Por qué quisieron modificar eso? Al igual que, por ejemplo, ¿por qué quieren modificar el día sábado al domingo, el día de Shabbat, el día de reposo al domingo? Es insignificante, es un día, no me va a pasar nada. Pero vemos que la consecuencia es la muerte de esa desobediencia. Si yo no obedezco guardar el Shabbat como me lo pide el Eterno, lo guardo el domingo porque, bueno, a mí me conviene, porque el mundo lo hace así, porque lo dicen los otros hombres, yo tengo la consecuencia de la muerte sobre mí. Es tan insignificante, pero la consecuencia es tan grande que hay que darse cuenta, hermanitos, que hay que ser obediente. El Eterno nos pide obediencia. Amén. Amén. Es justamente esto lo que estamos hablando, que no debemos cuestionar el pensamiento, los pensamientos del Eterno. Y vamos a leer Isaías 55, del 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yud-Heh-Vav-Hei, el cual tendrá de él misericordia, y el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yud-Heh-Vav-Hei. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más alto que vuestro camino, que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren lo importante que nos está diciendo el Eterno, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Vean, el Eterno es el que tiene el control de todo, en el cielo, en la tierra. Él creó en las lumbreras para señalar los comienzos de mes, los comienzos de año. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar eso? ¿Quiénes somos nosotros para ir tras la filosofía de tal rabino, de tal estudioso de Torá, porque me pareció muy brillante lo que él estudió, lo que él investigó y que impuso de que fuera el comienzo de año con la astilla de la luna, porque parecía con la forma de una espada? ¿Dónde dice eso en la escritura? Ese pensamiento es palabra de hombre y ese pensamiento no es pensamiento del Eterno. Ese pensamiento no es el mismo pensamiento del Eterno, no está en la escritura, no está en su palabra. Cometíamos ese error, nos íbamos tras de eso y así pensábamos que nos acercábamos al Eterno. Estábamos acercándonos con algo que Él no había ordenado nuevamente. Un fuego extraño nos estábamos acercando. Cuando es muy claro en su escritura y nos dice que los comienzos de año nos está señalando con Aviv, que Aviv significa primavera, no significa observar la cebada en tal lugar, no significa la astilla de la luna. Todas esas cosas no las van a encontrar en la escritura. Son tradiciones de hombres. Son tradiciones de hombres, palabras de hombres. Vemos que, por ejemplo, es solamente de pensarlos, hermanos. Pensar un poquito. Por ejemplo, eso de imponer 2 testigos, que tenían que viajar 2 testigos a Jerusalén, al templo, para que en el Sanedrín decidan, le hagan un cuestionario, preguntas, para que tomen la decisión si realmente era Rosh Hodesh o no era Rosh Hodesh. Pero estos testigos cuando llegaban, no llegaban en la noche cuando habían visto la astilla de la luna, posiblemente llegaban 2-3 días después. ¿Cómo celebraríamos Rosh Hodesh? ¿Cómo celebraban Rosh Hodesh en aquel momento? Eso fue tradición de hombre que fue pasando de generación en generación hasta tomarlo como algo, como una ley, como una ordenanza, y sin embargo no está en la escritura. Lo y mismo, los que estaban, supongamos los que estaban muy lejos, que no podían llegar, que no les podía llegar esta noticia, llegaban tarde al festejo de Rosh Hodesh.
¿Cuántos No días venía. demandaba llegar de esta noticia de una ciudad hasta la otra? O de una punta de Jerusalén hasta la otra, de Jerusalén hasta el norte, perdón, hasta las ciudades más lejanas en el norte y hasta las ciudades más lejanas en el sur. Eso, digamos... La verdad que no nos cuestionábamos esto, no pensábamos esto, pensábamos que estaba en la escritura, porque en la escritura nosotros conocemos la historia de los dos testigos que la encontramos en Apocalipsis, pero los dos testigos no son para avistamiento de la luna y comienzo del año y Rosh Hodesh y Rosh Hashanah, no es para eso. Los dos testigos que se encuentra en Apocalipsis, en el libro de las revelaciones, y muchas otras historias más que no ni se acerca a la verdad, ni se acerca a lo que significa el comienzo de año. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No teníamos antes ese cuidado, no éramos observantes de estas cosas porque pensábamos, ciegamente confiábamos en lo que se nos había dicho, en lo que se nos había enseñado, y esto no venía en la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que escudriñar, tenemos que estar meditando en su Torá día y noche. Por eso nos mandó esa ordenanza, que tenemos que meditar, que tenemos que escudriñar su escritura. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender justamente su voluntad, cuál es su pensamiento, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer siguiendo los pensamientos de hombre para observar el comienzo de año? Porque tal rabino lo dijo así. Entonces, además, bueno, si el Eterno, perdón, si el Eterno lo manda bien en su palabra. Perdón. No, y otra cosa, la cebada, la observancia en la cebada, eso es otra vez caemos en el mismo error de la astilla de la luna. Nosotros sabemos que la cebada estaba cargada en Egipto cuando cayó el granizo. Es verdad, es una evidencia, nadie lo dice. Pero acaso... Una evidencia de que estaban comenzando primavera, como en todos lados. Todos sabemos cuando comienza primavera, cómo aparecen los primeros brotes, y eso es antes de lo que se conoce como el equinoccio de primavera. Entonces, se va notando un cambio en la naturaleza. Los animales, las migraciones. El otro día hablábamos, ¿no es cierto? Y preguntábamos, estuvieron 40 años en el desierto, el pueblo de Israel, divagando, caminando en círculos en el desierto por el pecado, ¿no es cierto? Porque de esa generación que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Y cómo hacían ellos para observar la cebada? ¿Acaso ellos tenían plantación de cebada en el desierto? Ellos caminaban por el desierto y llevaban la cebada. Ellos esperaban, ¿acaso no vimos que el Eterno, cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, ellos debían moverse? Esto le daba tiempo a ellos de producir la cebada, de producir, de hacer una producción de plantación, de irrigar, de dar agua, de sembrar. No, ellos veían el renuevo de todas las plantas, de toda la flora, la fauna a su alrededor. Era el comienzo de algo nuevo. Recordemos que el invierno es crudo, es un invierno crudo en el desierto, donde no hay nada, todo el paisaje se vuelve gris, marrón, muerto. Sin embargo, cuando el sol comienza a calentar y las primeras lluvias de primavera empiezan a caer, todo ese paisaje se torna verde, se vuelve primavera. Comienzan las floraciones, los animales comienzan a migrar. Eso es lo que ellos observaban, no la cebada. Está bien, la cebada es parte de todo lo que viene del renuevo, es verdad, pero hoy en día lo han hecho un negocio. Han puesto personas que salgan a buscar, hay que pagarle a esas personas, inclusive si no se les paga, ellos mismos solicitan ayudas económicas para hacer esta labor que cualquiera de nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Sabemos que el hemisferio norte
tiene su tiempo de las estaciones y el hemisferio sur tiene otros tiempos. Nosotros pero sí, piden para hacer, ¿no es cierto? Para hacer esta labor, como lo decías, sí. Esta labor que el Eterno no ordenó. Y esto lo estamos aprendiendo justamente con este pecado de Nadab y Abiú. De traer fuego extraño. Que el Eterno no ordenó. Hay que tener mucho cuidado y a medida que vamos creciendo espiritualmente, tenemos que ser humildes y tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que aceptar los errores, tenemos que darnos cuenta de que no siempre tenemos la verdad, sabemos que el Eterno es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da el discernimiento para entender las Escrituras, para ir creciendo espiritualmente en su palabra. Y que la verdad no la tenemos ni nosotros, ni tal rabino, ni tal estudioso, la verdad la tiene el Eterno, la verdad está en su palabra. Y nos podemos acercar al Eterno con algo que yo disponga. Bueno, yo voy a celebrar el comienzo de año, bueno, cuando salga la silla de la luna, supongamos. O bueno, no, yo voy a celebrar, yo ya lo celebré a comienzo de año. Entonces, ¿me puedo acercar el día que en mi corazón yo disponga? Por supuesto que no me puedo acercar cuando mi corazón lo disponga. ¿Por qué? Mira lo que nos dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, el Eterno es quien conoce y escudriña nuestros corazones. ¿Vamos a seguir nosotros a nuestros corazones o vamos a seguir el corazón, el pensamiento del Eterno, que es su palabra? Tenemos que tener cuidado con eso. Y en Ezequiel 44:23 encontramos, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta es la tarea que tenemos que hacer aquellos que ministramos, aquellos que enseñamos, aquellos que hablamos, que nos animamos, que hacemos enseñanzas, que estudiamos, que escudriñamos para llevar la palabra del Eterno. Sobre los sacerdotes recaía la mayor responsabilidad. Hoy no somos los sacerdotes, no ocupamos el lugar de los sacerdotes, pero sin embargo estamos llamados a llevar la palabra del Eterno a las naciones. Y por esa responsabilidad nosotros tenemos mayor juicio, aquellos que nos animamos a hablar, a que estudiamos y a que nos animamos a preparar una enseñanza para los hermanos. Tenemos que discernir, aprender y enseñar a diferenciar esto, enseñar a diferenciar de lo santo de lo profano, a los más pequeñitos, a los que comienzan a estudiar, no a confundirlo y a llevarlo a caminos que la Torá no nos enseña. ¿De qué manera vamos a aprender a todos los que recién están empezando? ¿De qué manera aprendemos qué es lo santo, qué es lo profano? Lo santo es lo que está en la Escritura, en la palabra del Eterno. Lo profano es toda la doctrina de afuera, la que tenemos que tomar con pinza. ¿Queremos aprender de ahí? Analicémoslo bien. Dice lo mismo que en la Escritura, contradice la palabra, me va a llevar a hacer algo, me va a llevar a una carga pesada, a hacer algo que el Eterno no ha ordenado para nosotros, para llegar a observar sus Escrituras, para llegar a observar sus mandamientos. Entonces ahí es donde así tenemos que diferenciar y discernir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno es lo que está en su Torá, en su palabra. Veía temprano a unas hermanitas que preguntaban, a unos hermanos que preguntaban en cierto canal, preguntaban sobre el inicio de año y perdidos también en esto, no pudiendo diferenciar y preguntaban, con respecto a esto y buscaban dónde dice en la Escritura y nunca les respondieron con la Escritura. Siempre se les trajo versículos sacados de contexto. No solamente se sacaron de contexto los versículos, sino que se les trajo añadidura, palabras de hombre. ¿Acaso no vino Yeshua en contra de eso?
¿Y a qué les dijo Yeshua? Bien invalidan el mandamiento de mi Padre por seguir doctrinas de hombres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo el mandamiento del Eterno o estamos siguiendo primero doctrinas de hombre antes que la palabra del Eterno? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tengamos cuidado. Amén. Amén. Y ahora vamos a ver, escudriñar un poquito acerca de la autoridad, porque vemos también que mucho se discute en cuanto a la autoridad del sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec. Es más, hasta han llegado a decir, ¿no es cierto?, que nuestro don Yeshua es el sacerdocio por el orden de Melquisedec, que eso lo encontramos en la Escritura, pero que es el sacerdocio celestial y no el terrenal. Y nosotros vamos a traer justamente estos versículos para dilucidar, para entender y para comprender que realmente Yeshua vino y Él es la promesa, Él es el que todavía reina y es sacerdote sobre nosotros, sobre aquellos que estamos despertando, que estamos en la dispersión. Así es, trayendo claridad a todas las personas que han escuchado este tipo de enseñanzas que les dicen, sí, no se discute que Yeshua es sacerdote en lo celestial, pero acá tenemos el sacerdocio levítico que es eterno y que tenemos que seguir el sacerdocio levítico. ¿Es así esto en la Escritura? Bueno, traigamos la Escritura y veamos qué dice, si no tenemos que desechar todo el que está allá. Exactamente, y vemos en Hebreo 4, 14 al 16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acercándose pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esto no se quiere decir que, bueno, Yeshua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pues ahora traemos la teología del reemplazo, de reemplazar el sacerdocio levítico y que nosotros lo reemplazamos al sacerdocio levítico. Esto no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nos acerquemos todos confiadamente al trono de la gracia. Porque ¿quién entró una vez y para siempre? Nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua. Ya no tenemos el sacerdocio levítico, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir según el orden de Melquisedec? Melech viene de rey, ¿no es cierto? Sadik es sacerdocio, ¿no es cierto? Es un rey y un sacerdocio, pero es eterno. ¿Por qué? Porque Yeshua es eterno, como lo habíamos dicho al principio. Entonces ese sacerdocio es eterno, podemos acercarnos todos, no solamente el levita, todos se pueden acercar, y esto no quiere decir que estamos reemplazando al levita, quitando al levita del lugar, quitando a los judíos del lugar y nosotros tomando el lugar, no quiere decir eso, sino también el levita, todo, el judío, el levita, todos nos podemos acercar confiadamente por medio del sumo sacerdote que es Yeshua. Es más, la palabra acá nos dice, retengamos nuestra profesión. Acá la persona que estaba escribiendo el libro de los Hebreos, que todavía no se sabe exactamente quién fue, pero sabemos que él había acompañado y era estrechamente conocido de los apóstoles, que estaba junto a ellos, sabía de sus vidas, sabía de cómo Yeshua había superado, había vivido entre nosotros. Él dice, retengamos nuestra profesión. Ni siquiera sabemos exactamente quién es él, pero sin embargo sí sabemos quién fue Pablo, Rab Shaul, quién fue Mateo, quién fue Pedro. ¿Acaso alguno de ellos fueron sacerdotes, fueron levitas? No, ellos no eran ni siquiera levitas, pero eran apóstoles de Yeshua. Yeshua los mandó a ser apóstoles, él los llamó a ser apóstoles. Y él mismo dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál era su profesión? Era llevar la palabra, era el apostolado, era llevar el evangelio. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Nosotros no estamos reemplazando, ni sustituyendo, ni
ni queriendo ser superiores al sacerdocio levita. No, pero tenemos una profesión y tenemos que llevarla a cabo. En Hebreos 5, del 11 al 14, nos dice la advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Elohim, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir este pasaje que hemos traído de Hebreos 5? Bueno, si leen desde el principio, ¿no es cierto? Desde el principio de este capítulo está hablando de todo el sacrificio que hace Yeshua, ¿no es cierto? Está explicando el sacrificio de Yeshua. Entonces, si hemos entendido el sacrificio de Yeshua, ¿qué estamos haciendo, discutiendo por quién tiene el sacerdocio, si ya hemos creído en Yeshua, si ya conocemos a nuestro Salvador? ¿Qué hacemos discutiendo por estas cosas? ¿Qué hacemos discutiendo por comienzo de año? Porque si es la cebada, si es el rojodesh, si es la astilla, si no es la astilla, si está todo en su palabra. Los rudimentos básicos ya los conocemos, ya sabemos cuáles son porque venimos estudiando Torah, está en su escritura. Estas cosas no son cuestionables, no son temas de discusión. Eso es lo que nos está diciendo este libro de Hebreo. Si nosotros estamos aún discutiendo estos temas, estamos en peligro de caer justamente en esto, en apostasía. Esto es la advertencia de la apostasía, porque vamos a empezar a llenar, a empezar a sembrar dudas en las personas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que no, ya tenemos que dejar de estar discutiendo por los rudimentos básicos que ya están explicados en la palabra. No necesitan añadírsele palabra de hombre para que podamos guardarlo, para que podamos observar los días. No, todo está explicado en su escritura. No necesitamos añadiduras. Ya todo está claro en su escritura. Y entonces tenemos que dejar de discutir por estas cosas, porque si no nos estamos comportando como niños que se están alimentando como leche. Eso es lo que nos está enseñando esto, que se alimentan solamente de leche, que no están comiendo sólido. Estamos siendo inexpertos. Entonces dejemos de discutir por estas cosas, estemos semejados, hemos despertado y se supone que somos la sal y luz al mundo. ¿Y qué sal y luz al mundo vamos a hacer si todos estamos confundidos, si estamos celebrando distintos días? ¿Cómo vamos a traer sal y luz al mundo si le estamos trayendo al mundo confusión? Entonces tenemos que centrarnos en la palabra del Eterno. Basta de doctrina de hombres, basta, porque ya de eso, cuando vinimos a los pies del Eterno nos dimos cuenta que no es bueno seguir palabras de hombres. Entonces, basta de eso, basta de seguir las cosas del mundo, sigamos los rudimentos básicos, que son básicos. O sea, no había mucha vuelta que darle, estaba todo aquí en la Torá, estaba todo aquí en la Escritura. Entonces, dejemos de discutir sobre estas cosas. Amén. Amén. Algo también que también se dijo con respecto a Deuteronomio 17, no lo hemos traído, pero lo vamos a mencionar, que allí menciona en Deuteronomio 17 que el levita, o sea, que cuando hubiesen casos extremos que no se pudieran resolver, y se estaba hablando de homicidios, bueno, de muchos casos complicados para resolver, ¿no es cierto?, que se debían llevar ante el juez y ante el levita que en ese momento estuviera
en el lugar, dirigiendo el lugar donde ellos habitaron, ¿no es cierto? Casos difíciles de resolver. Ese es el tema de todo Deuteronomio 17 y lo van a encontrar porque también habla de la idolatría al sol, de la idolatría a la luna, de todo tipo de idolatría. Pero el tema es ese, que de pecados, de transgresiones, cuando sean cosas ya difíciles, extremas, que no se pueda resolver, bueno, se debía llevar ante el juez o el levita que estuviera ahí en ese lugar donde ellos habitaban. Estos casos así extremos se debían llevar ante ellos y ellos iban a resolver, ellos iban a decidir, ellos iban a aplicar el juicio que se debía aceptar, el juicio que ellos les dictaran, ¿no es cierto? Sobre las leyes que ellos les dijeran, les enseñaran, y se iba a hacer conforme a lo que ellos le dijeran. Pero ellos, esto que nos dice Deuteronomio 17, no nos está diciendo que el levita y el juez en ese momento tenían el derecho y la autoridad de dictar nuevas leyes o cambiar las leyes del Creador. Eso nos dice en Deuteronomio 17. De hecho, en Deuteronomio 4.2, que ya lo habíamos leído, dice su palabra: no añadirás ni quitarás a la ley de tu creador. Es decir, no debemos añadir ni quitarle nada a la escritura. Entonces, se entiende que el juez y el levita que estaba en ese lugar, que estaban colocados en los distintos lugares, ¿no es cierto? Se entiende que conocían de la Torá y que obviamente iban a aplicar justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? Porque de eso habla Deuteronomio 16, también los animo a que lo lean. El Deuteronomio 16 habla de que las personas que se elijan para gobernar o para dictar justo juicio, tenían que dictar justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? La palabra del Eterno. O sea, no dictar nuevas leyes, no cambiar los días de Rosh Hodesh, los días de comienzo de año. Al levita, ni a Aarón, ni a sus hijos, ni a los jueces se les dio la autoridad para cambiar los comienzos de año, para que ellos tuvieran el control sobre las lumbreras y que ellos decidieran cuándo podían comenzar el año, cuándo podían cambiar el calendario del Eterno. Nunca se les dio esa autoridad, y en Deuteronomio 17 y 16 está sacado de contexto, porque si lo leen, no es lo que dice allí en la escritura. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Así vamos a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora vamos a ver quién es el que tiene la autoridad y toda potestad se le ha sido dada, y esto lo vamos a encontrar en Mateo 28, del 18 al 20, trajimos esta versión que es la Torá viviente, porque, bueno, tiene alguna diferencia y por ahí nos da mejor entendimiento a la hora de leerlo. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma que me envió el Padre, así yo os envío. Por lo tanto, vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidín de los esparcidos de la casa de Israel y de los gentiles, dándoles la tevilá, inmersión, en mi nombre, como yo lo hice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, sí, hasta el fin de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está señalando Yeshua? ¿Quién es el que tiene la autoridad de todo? Se le dio la autoridad en los cielos y en la tierra, es a Yeshua. Entonces, dejemos de decir que Yeshua solamente subió al cielo y es sumo sacerdote en el cielo y no en lo terrenal. Él se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. De hecho, él, al ser la imagen visible del Todopoderoso, que nos mostró el Todopoderoso, el Eterno, que nos mostró en Éxodo, que él es el que tenía el control de las lumbreras, de todo, que cómo los sacó, los liberó de Egipto con su mano poderosa, mostrando
por encima de todas las deidades que tenían los egipcios, mostrando que él tenía el control absoluto de todas las cosas, porque él es el creador. Entonces, ¿cómo podemos decir que la autoridad de cambiar los comienzos de años la tiene el Sanedrín, que la autoridad la tiene los levitas? Toda autoridad se le fue dada a Yeshua. ¿Y qué es lo que mandó Yeshua? Como hace un rato Marcelo lo decía, mandó a sus discípulos a sus discípulos que hicieran la inmersión, que le hicieran Tevilá, que hicieran Talmidín, que llevaran la palabra, que llevaran el mensaje. Discípulos. Exactamente. Inclusive es más, ellos no eran levitas. Ni siquiera no eran levitas. Mandó, Yeshua ni siquiera ordenó, porque en aquel entonces el Sanedrín que estaba en ese momento fue cuestionado. Sabemos que Yeshua los enfrentó. Y Yeshua, ¿por qué entonces no restauró el Sanedrín? ¿Por qué no agarró y dijo, bueno, a los del Sanedrín los mandó a los del Sanedrín? No, mandó a sus apóstoles. Entonces nos damos cuenta cómo traspasó la autoridad del sacerdocio levita al sacerdocio de Melquisedec, en el orden de Melquisedec, a nuestro don Yeshua. Eso tenemos que entenderlo. No podemos encapsularlo y seguir pensando que los levitas aún tienen autoridades, aún tienen cosas. Sabemos que después el Eterno, cuando vuelva, restaurará todas las cosas, y si a ellos se les fuera dado, se les será dado un lugar a los levitas, por supuesto. Pero hoy por hoy en día, después de nuestro don Yeshua, es nuestro don Yeshua quien tomó esa autoridad. En Filipenses 2, del 9 al 11 nos dice, por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua Hamashiach es el Señor, para gloria del Padre, del Elohim Padre. Entonces, vemos que no sé por qué nos siguen discutiendo sobre quién tiene la autoridad aquí en la tierra. No entiendo a las personas que siguen creyendo que viviendo bajo las tradiciones y regulaciones de la amada casa de Judá están siendo santificados, están siendo perfectos. Porque ellos no quisieron entregar su autoridad cuando vino Yeshua. Ellos lo juzgaron, ellos sabemos que todo esto se dio por un plan perfecto de redención del Eterno, esto tenía que suceder así. Pero ¿acaso no se le fue traspasado la autoridad a nuestro don Yeshua? ¿Yeshua fue bautizado dentro del templo? No, Yeshua ni siquiera fue al Sanedrín a ser bautizado, sino fue bautizado por Juan. Juan el inmersor en el desierto. De hecho, Isaías lo anunciaba, la voz que clama en el desierto, y que era Juan el inmersor, era esa voz que clamaba en el desierto, y era que anunciaba la venida del Mesías, y así fue, todo se cumplió de acuerdo a cómo estaba en la Escritura. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas, de no seguir doctrinas y mandamientos de hombres, seguir siempre su Torá, seguir siempre la Escritura. Y lo que vemos acá en Mateo es que Yeshua mandó a sus discípulos a hacer más discípulos. Vayan a los dispersos de la casa de Israel, vayan a ser mis discípulos. Vayan a ser discípulos, no dijo, no sacó, como dice Marcelo, a nadie del Sanedrín, y vayan levitas y tráiganme solamente levitas, porque solo los levitas son los que van a enseñar. No importa, hasta el extranjero podría ser injertado, y de hecho eso también lo hemos visto, está en la Escritura. Entonces, hasta un extranjero puede también enseñar Torah, por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Entonces no es solamente para el levita, y esto no es, con esto no estoy diciendo estamos tomando el lugar del levita, el levita ya lo estamos desechando, es porque odiamos a los judíos, no estamos diciendo eso, y no es eso lo que dice el Brit Hadashah, no es eso lo que dijo Yeshua, le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Amén. Amén. Vamos a continuar. Amén. Sí. Ahora nos vamos a ir al capítulo 11 de Levítico, vamos a continuar con la porción de la Torá y vamos a ver las leyes alimenticias con respecto a lo que se puede comer y a lo que no se puede comer, los animales limpios y los impuros. Exactamente. En Levítico, digamos, comienza en el 11.1 hasta el 47, pero trajimos estos dos versículos porque esta es la conclusión, es como el resumen de todo. Levítico 11, 46 al 47 dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todos seres vivientes que se mueven en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar con esto? Que esta es justamente la ley para saber separar, lo limpio de lo impuro. Es decir, lo tajor, porque en hebreo es tajor, de lo tamén. Amén. Amén. Luego vamos a explicar eso. Esas dos términos. Esos dos términos. Bien, ¿cuáles son las características que deben tener los animales permitidos y aptos para comer? No vamos a leer todos los versículos porque no, aparte, la noche, pero bueno, sí traemos justamente la explicación de las características que deben tener los animales que se pueden comer, es decir, los mamíferos que tengan la pezuña hendida y que sean rumiantes, los peces con escamas y aletas, los insectos alados de 4 patas que en sus 2 patas traseras puedan saltar. Amén. Amén. Sí, vemos, diríamos, si queremos hacer análisis, igualmente, que yo creo que el Eterno es perfecto y nos ha dado todo en su perfecto orden. Mucho no tenemos que adentrar a poner excusas sobre por qué sí, por qué no. El Eterno es muy claro, justamente tiene que tener estas características específicas y nosotros no somos quienes vamos a decir sí, no, buscarle la vuelta para poder, para no poder. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que el Eterno nos está ordenando, por eso no trajimos no profundizamos mucho porque hemos visto y hemos estudiado muchas veces sobre distintas cosas como la pezuña hendida, qué significa, que no apoya toda la planta de pie sobre la tierra, que deja entrar luz entre medio. Bueno, son interpretaciones justamente de hombres que no están en las escrituras, pero con sabiduría hay personas que han discernido esas cosas, hay cosas buenas y hay cosas malas. Así que, bueno, lo primero es justamente una de las cosas que nos enseña al ser rumiantes, es justamente que debemos aprender a digerir la palabra. Sabemos que los rumiantes ingieren las hierbas, los alimentos, y después descansan, y mientras descansan vuelven a regurgitar y a rumiar el alimento, vuelven otra vez a digerirlo, vuelven a masticarlo nuevamente. Y sabemos que, bueno, dentro de eso están justamente, la mayoría son los animalitos como el becerro, como la cabra, la oveja. Igualmente dentro del versículo explica específicamente cuáles no nosotros trajimos, cuáles sí se pueden comer. Pero, por ejemplo, en cuáles no, en cuanto a la prohibición, es, por ejemplo, el cerdo, que es uno de los que mayor problema siempre hay y que siempre traen, ¿no es cierto? Pero recordemos que tiene la pezuña hendida, pero no es rumiante. Exactamente, así que bueno, el Eterno nos está diciendo que ese animalito es inmundo. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para poner, para justificar o para tratar de encontrar alguna excusa
de que no sea así. Si el Eterno nos está indicando claramente que es inmundo, no lo tenemos que hacer, al igual que la lista que narra ahí, diríamos, la liebre, el camello, hay varios que no se pueden. Al igual que en el caso de los peces, las características es justamente que tenían escamas y aletas, y vemos que esto permite que los peces que tienen escamas y aletas puedan nadar contra la corriente. Así como nosotros también, diríamos, nos vemos hoy en día muchas veces nadando. Estamos nadando en contra de la corriente, porque la mayoría está yendo a celebrar el comienzo de año, no como lo ha mandado el Eterno, y somos los únicos que vamos a ir esta vez contra la corriente. O sea, que quiere decir que somos pocos, porque lo vamos a observar de acuerdo como está en la escritura, sin añadiduras. Entonces, eso es lo que este es el mensaje que nos quiere dejar el Eterno por medio de estos animalitos que son aptos para el consumo. Es apto también, nos está señalando eso, apto para su presencia, que Rumi, como lo decía Marcelo, que nosotros podamos, así lo estudiamos una vez, no solamente nos quedemos con eso que hemos estudiado, releamos, volvamos a leerlo, lo analicemos, lo mastiquemos para recién digerirlo. No de una le entremos, o a veces antes, ¿cómo hacíamos? Antes leíamos y no entendíamos, no teníamos entendimiento de la escritura. Antes cuando estábamos en el mundo no podíamos, leíamos versículos así sueltos que nos daban en las iglesias, en las distintas doctrinas, y por ahí no entendíamos o entendíamos lo que nos había dicho el pastor en la iglesia y nos quedábamos con eso. Entonces no nos quedemos así como estábamos antes en el mundo. Volvamos, lo mastiquemos de vuelta, volvamos a reunir como lo hacen estos animalitos, ¿no es cierto? Volvamos a masticarlo, volvamos a estudiarlo para recién digerirlo. Y es de la manera que vamos a tener sabiduría. Por supuesto que también tenemos que orar y pedir discernimiento al Padre para esto. Exacto. Y también justamente lo que decía Marcelo, estamos nadando en contra de la corriente, que seamos capaces de ir en contra de la corriente, en contra del mundo, porque vamos a ir para donde va todo el mundo o vamos a ir para donde va la vida, para donde va la escritura. Exactamente, y así también vemos a muchos hermanos guardando Shabbat, guardando las santas convocaciones, guardando Pesach, guardando un montón de cosas, nadando en contra de la corriente, porque el mundo se mueve para otro lado, el mundo va en contra de lo que la escritura dice. Siempre vamos a encontrar que el mundo va en contra de lo que el Eterno nos pide a nosotros, sea en las festividades, sea en cómo nos vestimos, en cómo comemos, en lo que comemos, en los días que guardamos, que estudiamos, en todo va a ir en contra de la corriente. Amén. Ahora vamos a ver las aves. En Levítico 11, del 13 al 19 nos dice: y de aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Perdón, ¿no? Algo importante sobre estos animalitos, estas aves, de qué se alimentan. Estas aves son carroñeros, estas aves se alimentan de animales muertos, bueno, es decir, de lo sucio, digamos, están hechos como para limpiar el planeta, ¿no es cierto? Y también los animalitos de mar, los que no están permitidos, están hechos para que se alimenten de lo sucio, de
del excremento, para que limpien el mar, para que limpien las aguas. Entonces estos animalitos no debemos comernos porque son para que limpien todo el planeta, porque se alimentan de lo sucio, de mugre, de eso se alimentan. Entonces, sí. Si nosotros no tenemos que ser así como estos animalitos. Esto también es un mensaje para nosotros de qué nos estamos alimentando. ¿Nos estamos alimentando de su palabra o nos estamos alimentando de la basura del mundo? Tenemos que tener cuidado también con eso y tenemos que aprender justamente de esto, que no tenemos que ser como esos animalitos que se alimentan de carroña, de lo sucio. Amén. Igualmente tenemos que ver, digamos, no todos, diríamos, se alimentan de carroña, pero sin embargo, aquellos que no se alimentan de carroña, encontramos, por ejemplo, hoy estudiando un poquito, descubría, porque me decía, ¿por qué el avestruz no? Y el avestruz no hemos estado investigando y no tiene buche. Su forma de digerir los alimentos no es igual que los otros animalitos que sí podemos comer, como por ejemplo la gallina, la paloma, a algún otro tipo de ave que se alimenta de semillas, ¿no es cierto? Sabemos que el avestruz también, decíamos, no es carroñero, pero sin embargo tiene su sistema digestivo distinto. El Eterno es perfecto, nosotros no tenemos por qué, como yo le decía al principio, dudar de la perfección del Eterno, o ponernos a pensar, ¿por qué será que no? ¿Por qué será? Hay algo que nos está diciendo que no está a la vista, no es evidente, pero sin embargo, si el Eterno nos dijo, no comerás del cerdo, no comerás del avestruz, no comerás del buitre, no comerás, no lo hagamos. Es muy sencillo la ordenanza, lo que Él nos ordena. Nosotros por ahí a veces, justamente, muchas veces vimos en las escrituras y en las enseñanzas que el hombre es de dura cerviz, es de duro corazón, es difícil, digamos, él siempre quiere tener la razón. El hombre siempre tenemos ese problema como ser humano. Entonces, si él nos dice que no lo comamos, no lo comemos y punto. No tenemos por qué estar discutiendo, poniendo en juicio lo que el Eterno nos está trayendo. Amén. Los animales que se arrastran, Levítico 11, del 41 al 44, y todo reptil que se arrastre sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contamine con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Bueno, acá hay un poco más de explicación, ¿no es cierto? En los versículos explica un poco más detallado, pero no podemos contaminarnos, no podemos entrar a la presencia del Eterno contaminados. Y está hablando no solamente de estos animales, sino de todos los animales a cuales llama el Eterno inmundo. No queremos decir que no se puede tocar, por ejemplo, que no se puede tocar un cerdito. Se puede tocar, pero si está muerto no se puede tocar su cadáver. Eso es lo que dice la Escritura. No debemos contaminarnos ni siquiera tocando el cadáver. Eso es lo que la ordenanza, que no se debe tocar los cadáveres ni del cerdo ni del conejo. No nos podemos contaminar. Y si sin querer lo tocamos, tenemos que lavar bien, lavarnos nosotros, lavar nuestras ropas y quedaríamos limpios al atardecer. Es lo que ordena la Escritura, que no nos contaminemos con estos animales. Y lo mismo también es para los insectos, para las aves, para los ratones, todo ese tipo de cosas, ratas, ranas que no se deben comer, y que hoy en día vemos en las redes sociales, vemos estas cosas abominables, haciendo
haciéndolas delante la vemos en videos, ¿no es cierto? Delante del mundo, personas comiendo cosas que son abominables ante los ojos del Eterno, y aún así hasta le hemos visto que las comen vivas. Todas estas cosas no son agradables ante los ojos del Eterno. Cada persona rendirá cuenta por todas estas cosas abominables que están haciendo delante del Eterno. Amén. Bien, y ahora sí traíamos el concepto de esto, de lo limpio y de lo impuro, es decir, lo tajor y tamay. Exactamente, nosotros en la anterior pusimos justamente tajor con H, porque en realidad la J, vamos a ser sinceros, en el Strong lo encontramos como tajor, pero la J viene después del 1500. Sabemos que esa palabra nunca pudo haber sido escrita tajor en hebreo, sino es tajor con claro, H. De todos modos es una pronunciación. Exactamente, es una pronunciación. Y vemos que en el Levítico 11:47 la encontramos, ¿no es cierto?, esta palabra que estábamos hablando recién, con la referencia, ¿no es cierto?, Strong, con la referencia de Strong 2889, Tajor, justamente donde nos habla sobre limpio, ¿no es cierto?, que significa como definición puro, en sentido físico, químico, ceremonial o moral. Y después tenemos la palabra tamei, que es del Strong 2931, que es tamé, justamente viene por impuro, en un sentido religioso. Amén. Entonces, esto, tajor, que nos está representando lo puro, si lo llevamos a un modo espiritual, ¿no es cierto? Porque, a ver, tenemos que comprender esto a la luz de la escritura siempre. Todo lo que representa al Eterno es tajor, es decir, puro, limpio, el amor, la santidad, la misericordia, la bondad, la justicia, todo esto es tajor, es apto para estar delante de la presencia del Eterno. Y lo tamei es todo, es lo impuro, es lo que no es aceptable ante el ojo del Eterno. Esto es como por ejemplo el pecado, el odio, la envidia, la maldad, la codicia, la muerte, todas estas cosas que desagradan al Eterno, todo eso es tamei. Entonces tenemos que tener bien estos conceptos de tajor y de tamei. Exactamente, sí, más que nada porque, digamos, tenemos un concepto desde una perspectiva hebrea que nos deja la palabra a un concepto que nosotros estamos en América Latina, ¿no es cierto?, o en Occidente, tenemos un concepto totalmente distinto. Nosotros sabemos que las cosas que son impuras las podemos lavar y quedan limpias. Las cosas sucias, cuando las lavamos, quedan limpias. Pero en el contexto hebreo en que realmente se escribieron estas palabras y que el Eterno le dio las instrucciones a Moshe, lo impuro toda la vida seguirá siendo impuro. Digamos, si él define un animal como impuro, no porque lo laves o porque le des alimento bueno o porque hagas lo necesario para que sea bien cuidado el animal, va a cambiar a ser puro. No, el Eterno nos está indicando que ese animalito va a ser impuro de por vida, que sí, no lo usemos, exactamente, que no lo, al igual que el concepto de limpiar, diríamos, de pureza de arriba también, que nos muestra que tajor, lo que es limpio siempre va a ser limpio, lo que es puro siempre va a ser puro. Eso es lo que queríamos explicar con respecto a estas dos definiciones. Es decir, como decía Marcelo, el animalito que no es apto para comer y no va a ser apto nunca para comer, aunque
le cambiemos el hábitat o que le cambiemos la alimentación, no importa, siempre va a ser impuro. Entonces siempre tenemos que tener entendido estos dos conceptos, lo que es Tajor siempre va a ser limpio, puro, aceptable a los ojos del Eterno, y lo que es Tamei nunca va a ser aceptable a los ojos del Eterno. Por más que lo tratemos de otra manera, pero porque muchas veces traen ese sesgo que tienen de que Yeshua dijo que todo lo que entra por la boca no contamina y termina en la cloaca. Eso es lo que dijo nuestro don Yeshua, pero nuestro don Yeshua tenía este concepto ya definido en la mente. No estaba hablando de alimento, de comida, no estaba hablando perdón, no estaba hablando, estaba hablando de alimentos, es decir, se refería a los alimentos siempre van a claro, ser alimentos aceptables ante los ojos del Eterno. En ningún momento ellos estaban comiendo cerdo o comiendo comidas que contaminen. A lo que se estaba refiriendo Yeshua, estaba hablando del lavado de manos, a eso se estaba refiriendo, del ritual de lavado de manos, porque si nos vamos al comienzo del capítulo, Yeshua habla con respecto al lavado de manos. Claro, sí, por eso. No es que estaba tratando de hacer puro las cosas que ya eran inmundas. Yeshua ya sabía eso, ni lo consideraba como alimento aquellas cosas inmundas. No lo consideraba comida. Ni ningún judío, ni ningún hebreo en aquel entonces. Porque ya estaba dada esta orden, y ya para el pueblo hebreo, el israelí que estudiaba la Torá, ya sabía que todo lo que era inmundo no es alimento, directamente. Entonces, lo que estaba hablando Yeshua justamente no era sobre alimentos en sí, sino sobre justamente el ritual del lavado de manos. Amén. Amén. Porque siempre pasa que traen estos versículos sí, para querer... Exactamente, sacado de contexto. Amén. Vamos a ir terminando entonces con esta porción. Y algo muy importante que traíamos con respecto a esto, y que bueno, ya lo estábamos explicando, ¿no es cierto? Y que Isaías se está refiriendo al final de los tiempos en el capítulo 66. Si gustan lo pueden leer todo completo, pero traíamos esta fracción. Esta parte del 15 al 17 dice: porque he aquí que Yud-Heh-Vav-Heh vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su represión con llamas de fuego, porque Yud-Heh-Vav-Heh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yud-Heh-Vav-Heh serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yud-Heh-Vav-Heh. Vemos esto muy importante, lo que decíamos, lo que es también lo que es impuro, no apto para el consumo siempre, eternamente, va a ser así, va a ser no apto, y lo va a ser siempre hasta el final de los tiempos, y lo vemos acá en el libro de Isaías. Entonces, esto de ninguna manera nunca van a ser alimentos para nosotros. Exactamente, de ninguna manera los animales que el Eterno nos dice que son inmundos podemos considerarlos alimentos, porque si no estaríamos cayendo, y el Eterno nos dice que serán talados, serán cortados directamente. Amén. Amén. Bueno, hasta acá llegaría esta porción. Espero que les haya sido de bendición. Cualquier cosa, cualquier consulta, la pueden escribir en los comentarios. Esta porción la hemos grabado porque es de la manera que podemos hacer de que el audio salga todo bien sin ninguna interrupción. Así que, bueno, a todos los que la vean grabada, que tengan un buen comienzo de semana, porque ya estamos comenzando lo que es el primer día de la semana. Así que, bendiciones para todos, y que las dudas las escriben en los comentarios y luego estaremos respondiendo. Amén, amén. Bendiciones, y bueno, síganos en nuestro canal, suscríbanse,
hablemos de Yud-Heh-Vav-Heh para seguir nuestras enseñanzas. Amén. Shalom, shalom. Shalom.